Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Hemos tenido un vídeo bastante impresionante con la noticia principal que hemos tenido en el vídeo anterior, os recomiendo que vayáis a verlo porque ha sido bastante interesante y en este vídeo vamos a hacer ciertas ampliaciones. Antes de comenzar, os recuerdo que tenéis en la descripción el índice con todos los temas de los que tratamos en este vídeo, por si queréis saltaros un tema y vuestro tema de elección lo podéis hacer mediante dicho índice. Dicho lo cual, vamos a comenzar ampliando ese tema que hemos tenido ya al principio del día de hoy, que ha sido acerca de esas sensaciones que están transmitiendo desde el equipo Aston Martin, sobre todo que algunos ingenieros están pensando que pueden competir contra el equipo Red Bull. Ya lo hemos hablado, os he puesto incluso el propio artículo de donde sale esta información de un medio súper reputado como Automotor, un Sport, y desde Italia también confirman estos rumores. Desde Italia sobre todo ha sido Fórmula.1, que es un medio que también os solemos traer, que suelen tener también bastantes buenas informaciones, también confirman esto. Sobre todo confirman además que las buenas sensaciones llegan a que en el propio Gran Premio de Canadá, que va a haber ciertas cosas que aquí lo vamos a matizar, pero yo os digo la información y ahora lo matizamos, en el propio Gran Premio de Canadá Fernando Alonso podría haber llegado a competir con Max Verstappen. La razón de que hubiera podido llegar a competir con Max Verstappen, muy simple, sobre todo hacia donde van, es que podría haberlo llegado a competir de no ser por el problema ese que luego resultó que no tuvieron ningún problema, pero que sí que le condicionó toda la carrera porque estuvo haciendo todo el lift and coast, ese problema que tuvo con el combustible, ¿no? Que se supone que tuvo, que ya hemos explicado aquí, que luego Aston Martin al final dijo que no tuvo ningún problema, pero que fue mejor prevenir que curar. Yo creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar, pero sobre todo la cosa de esto es que estuvo perdiendo alrededor de 2 décimas por vuelta, más o menos, solo por eso, única y exclusivamente por hacer ese lift and coast. Bueno, ya lo vimos, y es que Alonso tenía casi 5 segundos de ventaja con Hamilton y Hamilton fue recortando distancia hasta acabar a casi 1,5 segundos. Ya ese 1,5 segundos es cuando a Alonso le dijeron algo y empezó de nuevo a tirar. Le dijeron tira, tira, que llega Alonso, que llega Hamilton básicamente, y de esa forma es como ya más o menos consiguió abrir otro hueco que llegó a abrir hasta los 3 segundos. Tuvo claramente más ritmo que Hamilton, tuvo claramente más ritmo que en sí que los Mercedes, y que Red Bull, lo que comentan desde Italia es que las sensaciones que tienen es que sí que podrían haber llegado a estar ahí. Ya vimos a un Fernando Alonso decir que le avisaran incluso cuando estaba haciendo ese lift and coast, ¿no? Llegó a decir que le avisaran que para cuándo podía dejar de hacer ese lift and coast porque quería ganar la carrera. Eso llegó a decir en una radio que se emitió incluso en la retransmisión oficial. Eso es lo que estuvo diciendo Fernando Alonso mediante la retransmisión, mediante la radio a sus ingenieros, y eso es lo que están diciendo desde Italia. Yo creo que realmente no podía haber llegado a competir este fin de semana. Canadá pues han estado más cerca de lo habitual, incluso con todos los problemas ha acabado a 9 segundos, es decir, 9 segundos es la distancia más corta que han tenido nunca contra Red Bull. Pero sí que obviamente yo creo que, lo he comentado en alguna ocasión en este canal ya, Verstappen yo creo que estaba gestionando también bastante, gracias a la ventaja que tiene, pues estaba gestionando y tenía una ventaja bastante considerable. Que se han acercado un poco por lo menos en Canadá, que veremos otro circuito, si es que estamos haciendo el mismo análisis cortoplacista, mucha gente lo está haciendo, que hicieron con Mercedes en España, que un circuito no lo dice todo. Que Aston Martin ha introducido mejoras en Canadá que han sido buenas, que tienen buenas sensaciones, que se espera que vayan a ir mejor en Austria, porque en Austria se debería adaptar mejor Aston Martin, eso es así, pero que es un análisis muy cortoplacista decir ahora que sí que van a estar. No lo digo por la información en sentido de si en teoría las mejoras van a mejor, puede ser que realmente estén algo más cerca. Digo que obviamente por lo que hemos visto no podemos llegar a considerarlo así, porque por lo que hemos visto no ha estado cerca. Yo creo que es un análisis muy cortoplacista, pero que es lo que se está haciendo ahora. Yo os lo traigo a la información y yo creo que realmente lo tenía complicado, pero haber conseguido llegar a Max Verstappen este fin de semana en Canadá, veremos Austria. Pero eso es lo que comentan desde Italia. Más allá de ahí también tenemos unas declaraciones ahora de Fernando Alonso, además están traducidas cortesía de Fórmula Directa, así que ahora os ponemos el vídeo porque tenemos las declaraciones, pero básicamente lo que ha comentado Fernando Alonso es que disfruta mucho esta etapa que está teniendo con Aston Martin. Lo que comenta es que nunca además en su carrera deportiva, ni los años de Renault en los que ganó el título, se había sentido tan cómodo con un monoplaza, que es este AMR23, pero sobre todo con un equipo. Lo que han construido en Aston Martin es una familia prácticamente lo que tienen ahí, trabajan todos como una piña. Eso lo comenta Fernando Alonso, nunca se había sentido así, y comenta que sabe, es consciente, es plenamente consciente de que este equipo va a acabar ganando, va a acabar consiguiendo victorias, lo único que no sabe si él acabará estando, que él comenta que seguirá siempre que siga a un buen nivel y disfrute, pero no sabe si cuando ya estén dominando va a seguir ahí, pero que desde luego que van a conseguir ganar, y él cree que este año va a conseguir una victoria. Yeah, everything is good. Everything is good, to be honest. I cannot think of another
time in my career that I was, this confident with a team and with the project itself, because, it's more into medium long-term project. I don't know if I will be driving, I always have in my mind that yes, because as long as I feel fast and I still enjoy, why I will stop. But at the moment, I'm enjoying. I think there is more to come. I want to win a race this year. Today I thought maybe it was possible if Max had a mistake, bad pit stop or something, but we were right a bit too far to force that error, but the car is going in the right direction, so more opportunities will come. Ya hemos hablado mucho acerca de si puede o no puede Fernando Alonso conseguir una victoria este año. Yo ya os he dicho que yo creo que sí, y porque sobre todo creo que Red Bull es imposible que vayan a ganar todas y cada una de las carreras en una temporada tan larga que tenemos este año. Además, es imposible. Es muy complicado hacer eso. Nunca nadie lo ha hecho. Lo más cerca que estuvieron fue McLaren en el año 1988, que hay varios récords que Red Bull quiere batir de aquella temporada, pero es lo más cerca que estuvieron, ganando 15 carreras de 16. Eso es lo más cerca que un equipo se ha quedado. Yo veo muy difícil que Red Bull consiga ganar todas las carreras, por lo tanto sí que creo que Fernando Alonso va a conseguir alguna victoria que otra este año. Hay gente, lo he visto por ejemplo en análisis de Nico Abad, que para quien no sepáis qué es, a lo mejor no sois de España y no sabéis quién es un periodista sobre todo centrado en MotoGP, pero bueno, también habla de Fórmula 1 en su canal de Twitch. Lo he visto que él está desde, además casi desde el comienzo de temporada, diciendo que va a ganar 3 carreras, por ejemplo. Pues bueno, eso es algo que dice mucha gente. Yo desde luego creo que va a ganar alguna carrera, creo que es imposible que no acabe ganando otra carrera. Fernando Alonso confía en ello y ya os hemos dicho, ¿no?, que confía mucho en el equipo Aston Martin. Desde luego que la piña que hay en Aston Martin, cómo trabajan, el apoyo que recibe Alonso, el apoyo que recibe Stroll incluso con las complicaciones. No hemos hablado todavía de Stroll en el canal, tendremos que hablar a lo largo de estas 2 semanas, sobre todo como tenemos 2 semanas hasta llegar a Austria, pues hay muchos temas que nos vamos dejando para seguir hablándolos en medida que pase el tiempo, ¿no? Pero bueno, tenemos que hablar de Stroll, pero aún así, el apoyo que recibe Stroll, el apoyo que recibe Alonso, el apoyo lea luego por los fans que reciben los dos, que recibe el equipo, el apoyo que reciben los ingenieros, está siendo impresionante. Han construido algo muy grande ahí, trabajan todos codo con codo, que eso ya lo hemos analizado en muchas ocasiones y eso lo ha llegado a comentar el propio Fernando Alonso. Veremos cuánto tiempo dura, veremos cuánto tiempo sigue Alonso, porque ahí ya nos lo deja en el aire, mientras, eso ya lo ha dicho él en muchas ocasiones, lo hemos hablado aquí, mientras él siga bien, mientras pueda seguir corriendo, mientras se vea en buen nivel, va a seguir intentándolo. En el momento en el que no, pues lo mismo ya da un paso atrás, pero eso es lo que él mismo llega a comentar, y desde Aston Martin están tan contentos con él y está teniendo tan buen rendimiento que por ahora, obviamente, desde luego, ya lo han dicho en muchas ocasiones, que mientras sigan así y él quiera seguir, va a seguir en Aston Martin. Así que tenemos en este dúo para bastante rato. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de... Estábamos hablando de Aston Martin, que iban bien, que estaban bien, ¿no?, que estaban bastante contentos en general. Vamos a hablar de ahora un piloto que está sufriendo bastante. Lleva ya 3 fines de semana terribles y uno anterior que, bueno, no fue terrible por la posición en la que acabó quedando, pero desde luego que obviamente para lo que podría haber sido sí que lo fue. Tenemos que hablar de Sergio Pérez. Sergio Pérez, el piloto mexicano, que desde luego, ¿qué le pasa a Checo? ¿Qué le ha pasado? Lleva ya 3 fines de semana muy malos. Y el otro que os decía era Miami. Miami, bueno, no fue un fin de semana malo en cuanto a resultado final, porque al final cogemos los resultados y decimos, bueno, no deja de ser un segundo puesto, pero es un segundo puesto saliendo primero y Verstappen saliendo noveno. Eso fue Miami al final, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces lleva 3 fines de semana terribles y que han hecho que vaya perdiendo puntos hasta acabar a 9 puntos de Fernando Alonso. A 9 puntos era la diferencia en la que estaba él de Verstappen en Azerbaiyán. Ahora está a 9 puntos del tercer puesto en el Mundial de Pilotos. Es muy malos resultados los que está teniendo Checo Pérez. Hay mucha gente haciendo, pues bueno, ya lo que sabemos que está haciendo mucha gente, ¿no? Pues un análisis que, bueno, pues deja mucho que desear. Realmente, ¿qué le está pasando a Sergio Pérez? Yo creo que en sí, esta es opinión personal, creo que en sí, obviamente, pues la pelea de estar metido en esa pelea por el título le ha podido, al final le ha llegado a poder. Y sobre todo ya no es que le haya podido, es que simplemente Miami yo creo que debió de ser destrozador en cuanto a moral. ¿Por qué? Porque llegaba a Miami, consigue la pole y de repente te consiguió adelantar Max Verstappen. Venías de una carrera en la que venías muy bien, habías ganado, que era Azerbaiyán, y luego Miami te pasó eso. Yo creo que eso fue desmoralizador. Llegó a Mónaco, ocurrió el error que ya hemos analizado en este canal, ¿no?, en la Q1, y ya obviamente Mónaco se queda frustrado por salir desde la Q1. Llegó el Gran Premio de España, no consigues meter en temperatura los neumáticos en clasificación, sales 11º, acabas 4º, y llega a Canadá, pues te pasa más de lo mismo, no consigues meter en temperatura los neumáticos, que ya lo hemos analizado
realizado durante este fin de semana, sales en 12º lugar y luego acabas quedando sexto por detrás incluso de los dos Ferrari. Esos los últimos fines de semana de Checo, desde luego que están siendo bastante malos, y por parte del equipo Red Bull han salido en defensa de su piloto, del piloto mexicano, después de todas las críticas que está recibiendo. Esto lo ha dicho sobre todo Christian Horner, ha sido quien ha salido en su defensa, y sobre todo lo que ha dicho es que sigue siendo el segundo piloto en el Mundial, que sigue siendo el único piloto de esta temporada que ha ganado junto a Max Verstappen, son los únicos dos pilotos que han conseguido ganar una carrera y que merece más respeto. Así lo ha dicho Christian Horner, que además confía en que vayamos a volver a ver a un Sergio Pérez rendir mejor. Eso es lo que ha dicho Christian Horner, me parece muy bien por su parte, lo decimos todo en este canal, al igual que he criticado en muchas ocasiones, sobre todo en este caso es Helmut Marko quien critica, y ya os lo he dicho en muchas ocasiones, si puede tener razón en alguna ocasión Helmut Marko. Fíjate que tiene razón pocas veces, hay veces que tiene, pero hay veces que tiene razón, pero es que el problema es que hay críticas que son además muy duras a uno de tus pilotos. Eso lo hace muchas veces Helmut Marko y lo hemos hablado en muchas ocasiones y tenemos vídeo haciendo eso, pero también obviamente si lo hacen bien hay que decirlo. Y en este caso es Christian Horner quien ha salido en esa defensa de Sergio Pérez. Sobre todo lo que ha dicho es que necesita recuperar la confianza. Dice, solo necesita un buen fin de semana para aumentar su confianza. Ha tenido 3 fines de semana difíciles, 3 sábados muy complicados que luego le han puesto en desventaja a los domingos. Así comienza diciendo Christian Horner, que en eso desde luego estoy seguro. Yo creo que eso es lo que le falta ahora mismo. Creo que Miami, en cuanto a la confianza, lo que estaba diciendo, debió de ser desmoralizador, y ya encima error en clasificación en Mónaco, te quedas fuera de puntos, error en clasificación el sábado en España, pues luego te sale peor la carrera, y error en clasificación el sábado en Canadá, te sale peor la carrera también en Montreal. Entonces creo que al final la confianza se la ha visto bastante frustrada, necesita una carrera que consiga rendir bien. El Red Bull Ring no es un circuito en el que haya ido mal, así que veremos qué es lo que consigue hacer. Sigue diciendo, dice Christian Horner al respecto sobre estas palabras, dice, hemos visto lo que Checo es capaz de hacer solo 1 o 2 meses. Creo que solo necesita tener un fin de semana fuerte para encontrar esa confianza y luego no tengo duda de que volverá. Está segundo en el Mundial en este momento. Él es el único piloto que ha ganado carreras además de Max este año. Así que necesitamos apoyarlo durante este periodo y estoy seguro de que pronto recuperará su forma. Eso es lo que ha dicho Christian Horner, para que luego haya análisis obviamente de que luego que si Red Bull esto o lo otro. Pues bueno, aquí vemos el jefe del equipo Red Bull dando su apoyo a Checo Pérez. Cuando ya hablábamos de si Checo podía competir o no el Mundial, ya lo decíamos que lo importante era la constancia. Yo creía que Checo iba a poder conseguir pelear el Mundial por el buen arranque que tuvo, pero el problema que decíamos es, sabemos cómo funciona Verstappen, sobre todo sabemos cómo funciona ya bajo la presión de estar compitiendo el título, pero más allá de ahí, la constancia que tiene, carrera tras carrera, no comete errores, sigue ganando. Si no estás tú, gana él. Si no estás tú, vuelve a ganar él. Gana Verstappen siempre. Si tienes un problema, te va a ganar. Si consigues ese fin de semana rendir algo mejor y ganarle tú, queda segundo, como ha hecho en Arabia Saudí y ha hecho en Azerbaiyán, las 2 carreras que ha ganado Checo. En esas 2, Verstappen ha quedado segundo. Sabemos esa constancia que tiene. Lo que le faltaba por saberlo era si Checo la tenía. Desde luego que después de un buen arranque, ahora mismo no lo está teniendo. Yo creía que sí que iba a conseguir competir por el título. Desde luego que esto al final, más incluso que a Red Bull, porque ahora mismo va segundo, van primeros en el Mundial de Constructores igualmente. Obviamente, claro, si Checo va segundo además y Verstappen está tan destacado, yo creo que ya esto más nos viene mal a nosotros, porque al final nos está dejando a un Verstappen que lleva 6 victorias de 8, que no pierde, que ha ganado estas 4 últimas carreras, que no tiene rival, que se está leyendo en el Mundial y ahora mismo no hay nadie que pueda competir con él, y Checo que ahora mismo no está compitiendo. Entonces al final los únicos que salimos aquí perjudicados somos nosotros, porque no tenemos esa pelea por el título que queríamos, por lo menos. Así que bueno, esperemos si Checo consigue resurgir, por así decirlo, en las siguientes carreras, consigue rendir algo mejor, consigue en el Red Bull Ring tener mejor rendimiento, que desde luego lo que estoy diciendo no es un circuito que se le haya dado mal. Silverstone en la siguiente carrera, para que os hagáis una idea, el año pasado quedó segundo también, incluso quedó segundo con muchos problemas que tuvo en aquella carrera, así que veremos qué es lo que consigue hacer Checo Pérez. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión de la escudería Ferrari, porque tenemos que hablar sobre los italianos del momento en el que hicieron órdenes de equipo de que Sainz no atacara a Leclerc, y en España por lo menos han sido bastante criticados por este momento. Y he de decir que yo creo que fue la decisión que tenía que tomar Ferrari.
un popular opinion o lo que queráis, pero creo que es lo que tenía que hacer Ferrari. Primero tenemos vídeo de Carlos Sainz y tenemos declaraciones de Frédéric Vasseur. Por la parte de Frédéric Vasseur, desde Ferrari han destacado el por qué no decidieron hacer órdenes de equipo y dejar pasar a Carlos Sainz cuando lo estuvo solicitando. Que ya os estoy diciendo que yo creo que en sí realmente fue la decisión correcta. Pero el por qué Ferrari no decidió dejar pasar a Sainz cuando estaba solicitando que le dejasen pasar a Leclerc porque él sentía que tenía más ritmo. Sobre todo lo que ha comentado Frédéric Vasseur, jefe del equipo Ferrari, es porque optaron a guardar las posiciones y seguir construyendo el hueco que necesitaban para que cuando hicieran la parada consiguieran tener aire limpio, consiguieran tener todo ese hueco para salir en las mismas posiciones, que eso es lo que consiguió hacer Ferrari y les consiguió salir bien la estrategia. Entonces esa es la razón por la que Sainz no le dejaron pasar a Leclerc y luego ya Leclerc tenía ventaja con respecto a Carlos Sainz. Eso es lo que ha comentado Frédéric Vasseur. Os leo las declaraciones y lo que dice es: no es que quisiéramos proteger a alguien, porque las críticas están yendo hacia si querían proteger a Leclerc o no, pues ya sabemos cómo va esto, ¿no? Y dice, es que la estrategia a estas alturas de la carrera era empujar y evitar perder tiempo luchando juntos. Estábamos tratando de ampliar para crear la brecha con Esteban Ocon y Lando Norris, tal vez, no sé. Luchar juntos y perder tiempo habría sido estúpido. Por esa razón sí que creo que tiene todo el sentido del mundo. Al final, si querían hacer funcionar esta estrategia, que lo consiguieron hacer funcionar y que está siendo noticia, porque Ferrari hizo funcionar una estrategia, además una estrategia tan diferente que fue, al final lo lógico era hacer dos paradas, ellos optaron a hacer una para hacer un overcut, confiando en su propio ritmo, les salió bien, consiguieron remontar muchos puestos, pues desde luego que yo creo que era la estrategia correcta. Por parte de Carlos Sainz ha hablado acerca de ese momento, ahora os explico, vamos a poner ya el vídeo de Sainz, ahora os explico el por qué Sainz lo solicita, que también más o menos un poco lo cuenta él, pero por qué Sainz lo solicita, en qué momento más o menos es de la carrera y que luego finalmente además Leclerc acaba con un hueco que habría que ver si Sainz a lo mejor ya viendo que no le van a dejar pasar, pues abre hueco para no malgastar los neumáticos o demás, pero realmente yo a Sainz nunca le vi con tan buen ritmo como para decir soy superior a Leclerc, dejadme pasar. Eso me ha parecido durante este Gran Premio, así que vamos a ver este vídeo de Sainz y os comentamos. Me parece que tiene sentido también, ¿no? Estábamos los dos intentando extender el primer stint para hacer el overcut a toda la parrilla, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que yo iba muy rápido con la media, la había tratado muy bien en las primeras vueltas y podía extender ese stint y podía ir muy rápido con ese neumático, pero al final el equipo yo creo que ha hecho lo correcto y hemos acabado cuarto y quinto, que al final era el objetivo. Ahí vemos, ¿no? Esas palabras de Carlos Sainz, que también habla que era lo lógico y que el objetivo era hacer cuarto y quinto del equipo, así que por ese sentido era la decisión correcta. El momento en el que Carlos Sainz solicita, más o menos, no llega a decir dejadme pasar, pero dice la típica frase de oye, creo que soy más rápido que Charles. Es alrededor de la mitad de la carrera, un poco después de la relanzada del coche de seguridad, cuando ya tienen cierta ventaja con la zona media, cierta ventaja con los siguientes pilotos, están en esas posiciones y dice, oye, yo creo que tengo más ritmo que Charles, porque sí que es verdad que con los neumáticos medios Sainz se sintió algo más cómodo y por esa razón es por lo que lo solicita. La razón, Ferrari le dicen que no vas a pasar y a Leclerc le dicen no te preocupes que Sainz no te va a atacar. La razón es la que dice Vasseur, lo que querían era seguir construyendo ese hueco. Si hubieran dejado pasar, al final Leclerc pierde algo de tiempo, Sainz, aunque quieras que no es una vuelta perfecta tampoco la que consigue hacer, luego a lo mejor hubieran tirado y hubieran tenido el mismo resultado, pues puede ser, pero la decisión de no dejarse pasar es esa. Luego ya, yo realmente es eso, sobre todo ya luego poniendo los neumáticos duros, pero ya con los medios sí que cuando ocurre eso, sí que Leclerc construye más un hueco de alrededor de segundo y medio, casi los dos, y luego ya con los neumáticos duros se quedaron en los dos y pico. Realmente, eso prácticamente toda la carrera, realmente yo no vi en ningún momento a Sainz con más ritmo que Leclerc. Quizá si hubiera pasado, hubiera empezado a tirar y hubiera tenido más ritmo, pero al estar en los dos gestionando, prácticamente iban también al mismo ritmo, es decir, daba exactamente igual si Sainz estaba por delante o no, porque tenían los dos que gestionar el neumático e iban prácticamente al mismo ritmo. Entonces, al final, lo mala suerte de ahí es que Sainz clasifica octavo cuando Leclerc ha clasificado por detrás y sabíamos que iba a tener la sanción. Si es que yo en la clasificación, en el resumen de la clasificación, ya os dije que Sainz iba a tener sanción, porque es que estaba bastante clara. Entonces ese es el problema, que clasifica solo octavo, que la Q3 le sale mal y ya por esa sanción que recibió sale por detrás de Leclerc, ya estás en inferioridad. Ese es el verdadero problema, porque el ritmo más o menos fue similar. Y ahí pues ya vemos Sainz que entendió también que no le dejarán pasar y esa es la explicación que ha dado desde el equipo Ferrari. Vamos a pasar de tema, que ya se me ha hecho muy largo el vídeo como siempre me suele pasar y tenemos muchos temas todavía de qué hablar. Tenemos que hablar sobre el equipo Alpine y tenemos que hablar sobre el momento en el que le tambaleó el alerón trasero. Ya sabemos que estaba disputando la carrera, estaba corriendo en este Gran Premio
Premio de Canadá y sobre todo a la final, en las últimas vueltas, Lando Norris empezó a quejarse del alerón trasero del Alpine. Ya lo pusieron en retransmisión y el problema estaba que el alerón estaba tambaleando bastante, parecía que se iba a caer. Yo hay un momento en el que realmente pienso que se va a caer. Cuando nos lo pusieron en retransmisión, esa cámara hacia atrás que nos pusieron del Alpine donde se veía el DRS, donde se veía el alerón, y realmente parecía que se iba a caer. Me acuerdo yo, por ejemplo, de las críticas que se recibió por los alerones flexibles, ¿no? Esos alerones flexibles que llevaba Red Bull en 2021, que fueron ilegalizados, que realmente lo llevaban más equipos, pero obviamente se ilegalizó por esa batalla que tenían entre Red Bull y Mercedes. Pues esto sí que era del todo flexible, pero bueno, obviamente en este caso no conseguía ganar tiempo, ¿no? Lo que comentan desde el equipo Alpine, esto lo ha comentado Otmar Szafnauer en declaraciones a una entrevista a motorsport.com, lo que ha dicho es que ellos estaban claramente seguros que no iba a pasar nada. Que sí que creo que es lo que tiene que decir, pero no estoy yo del todo seguro que lo tuvieran tan claro que no les iba a pasar nada, porque desde luego que hubo ahí un momento en el que parecía que se caía, o sea, eso estaba ya a un punto de que se iba a caer porque esos alerones no funcionan para estar así. Lo que dice textualmente Szafnauer es: el ala aguantó. Ya está, punto. Sigue diciendo, dice, diseñamos y construimos este ala, así que sabíamos lo que estaba pasando y nos alegramos de que no se soltara. Por ahí ya digo que también hay cosas en las que a lo mejor demuestra un poco que realmente no estaban al 100% seguros, que podían estar muy confiados, pero obviamente 100% seguros, y cómo tambaleaba, pues bueno, sigue diciendo, dice, probamos esto en investigación y desarrollo, lo sometimos a estas pruebas simplemente por la forma en la que está montado y, por tanto, sabemos si se soltará o no. Además, ha señalado el culpable de que ocurriera esto, que sobre todo fue el ala viga del alerón que tenía Esteban Ocon, que tambaleó bastante, pero luego finalmente, pues eso, no se cayó. Lo único yo más a decir en este tema es que luego hay banderas blancas y negras o banderas negra y naranja, esta que es que les las han señalado en muchas ocasiones al equipo Haas, y esto era, yo creo, incluso más peligroso que aquello, por ejemplo. Por ejemplo, el año, sobre todo es que les pasó un montón de veces a Haas el año pasado aquella bandera negra y naranja que se la sacaban por tener al alerón algo roto, que era peligroso y tenía que entrar a boxes, y a lo mejor ellos intentaban seguir, pero luego obviamente no podías seguir porque era peligroso, pero es que esto casi que lo era más. No pasó nada, obviamente se quedó todo en nada, pero sí que por precaución incluso la FIA podría haberlo llegado a soltar. No lo hicieron al final, no pasó nada y no recibieron ninguna sanción por parte de equipo Alpine, que bueno, ya pues obviamente a posteriori no la iban a recibir. Vamos a pasar de tema, tenemos dos temas acerca de Silly Season, acerca de posibles cambios para la próxima temporada, o uno incluso para esta. Cuidado, que esto ya lo hemos hablado y ha hablado el propio protagonista, y luego un tema bastante breve y finalizamos. Primero de todos, desde ESPN están hablando de la posibilidad de Daniel Ricciardo para el equipo Alfa Tauri. Este no sería para este año, ya lo han descartado desde el equipo Red Bull, que Daniel Ricciardo suba a Alfa Tauri esta temporada, pero ESPN, el medio estadounidense, está hablando que Ricciardo se está ofreciendo para conducir el Alfa Tauri la próxima temporada. Además, están confirmando que el piloto australiano ya sería consciente de que es imposible regresar al equipo Red Bull, que realmente era el objetivo que tenía. Esto es lo que están comentando desde ESPN, desde luego medio estadounidense muy grande. Veremos qué es lo que ocurre con Daniel Ricciardo. La cosa es que ya se habló sobre la posibilidad de que fuera Alfa Tauri, sobre todo en el momento en el que dan el ultimátum público desde el equipo Red Bull, desde Helmut Marko, sobre todo fue quien lo dio a Nyck de Vries, y también luego fue Helmut Marko quien desmintió que pudiera ser Daniel Ricciardo su sustituto. Ya lo vimos que sería Liam Lawson. También se habló de a lo mejor algún otro piloto de la Fórmula 2 de Red Bull, pero vamos, básicamente quien mejor posicionado estaba era Liam Lawson. Daniel Ricciardo no iba a subir a Alfa Tauri este año. Se habla, lo que están diciendo es que él se está ofreciendo. Cuidado, que es muy importante ese matiz. Ricciardo se está ofreciendo para correr en Red Bull. Aquí me demuestra también ciertas cosas. Para empezar, se habló a principios de temporada de que de parte de Sauber, que sabemos que ahora mismo es Alfa Romeo, podían estar interesados en fichar a Daniel Ricciardo y que estaban en esas negociaciones. Creo que al parecer esas negociaciones han desistido. Ricciardo dijo que no volvería a cualquier costa a Fórmula 1, y si se está ofreciendo a Alfa Tauri, desde luego que ya está volviendo a cualquier costa, porque Alfa Tauri no deja de ser un equipo de paso, un equipo para jóvenes pilotos de la escudería Red Bull. Y volver a Alfa Tauri sería no tener otra opción en la Fórmula 1 a la que volver. Entonces ya no sería ese discurso que tenía Ricciardo a principio de temporada de que no iba a volver fuera con el equipo que fuera, porque Alfa Tauri ya sí que es un equipo para volver con el equipo que sea. Y otra cosa que también podemos llegar a decir es que obviamente ya él descarta a Red Bull, y que desde Red Bull yo no tengo claro que quieran subirle a Alfa Tauri, sobre todo porque es que vimos las declaraciones de Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, diciendo que Ricciardo no está ahora mismo para competir en Fórmula 1.
Entonces veremos qué es lo que pasa con el piloto australiano. Esto es lo que se está comentando desde ESPN. Y el otro que podría sí ser para esta temporada, Mick Schumacher en televisión alemana ha confirmado que estaría encantado de subirse al Williams incluso si fuera esta temporada. Le han preguntado sobre la posibilidad de sustituir a Logan Sargeant esta misma temporada si será el caso, y lo que ha dicho textualmente es que yo lo haría. Además ha confirmado que están trabajando muy duramente para regresar el próximo año como tarde. Eso me ha parecido bastante bien de Mick Schumacher. He dicho en muchas ocasiones que Schumacher, sobre todo porque se hablaba de la posibilidad de que vaya a Audi, que Audi está bastante complicado, sobre todo si sigue perteneciendo a Mercedes, ¿no? Porque además Mercedes es la otra marca alemana, entonces es bastante complicado eso. Esto lo ha confirmado en la televisión alemana RTL, y en sí la opción más viable que podría llegar a tener, siguiendo con su contrato de Mercedes que tiene ahora mismo y seguramente lo querría mantener, pues esa cierta posibilidad de, oye, vete tú a saber, o subir a un Mercedes o ir incluso a Mercedes. Lo mismo que tenía con Ferrari. Si con Ferrari, cuando estaba corriendo en Haas, seguía siendo piloto de Ferrari realmente. Entonces sería más o menos la misma estrategia, y entonces el mejor equipo al que puede llegar a ir es el equipo Williams. Lo que ha dicho es: siempre estoy listo, estoy trabajando muy duro para volver pronto al coche. Y cuando dice esas palabras le preguntan acerca de sustituir a Logan Sargeant este año y dice: yo lo haría. Es poco probable que suceda algo así. Después de todo hay contratos y normalmente se cumplen. Ojo con el normalmente, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que todos los equipos son una muy buena opción. Eso es lo que ha comentado Mick Schumacher. Sí que normalmente los contratos se cumplen, obviamente, pero sí que ya le han dado también ese ultimátum a Logan Sargeant, y la verdad que el piloto estadounidense está rindiendo bastante mal esta temporada, que tampoco se esperaba mucho más, pero sí que empezó para lo que se esperaba, empezó bastante bien, y ya en las últimas carreras sí que está siendo el farolillo rojo, sí que está siendo constantemente el último. Veremos en Austria, porque a él ya le van a introducir las mejoras. Williams, las grandes mejoras que ha traído en este último Gran Premio solo las introdujo para Albon. En la siguiente carrera sí que van a estar también para Logan Sargeant, entonces veremos qué es lo que ocurre en esa carrera, que consigue rendir con ya las mejoras que hemos visto, que en el caso de Albon ha conseguido ser el líder del resto en la primera carrera introducida. También veremos a Albon en Red Bull Ring, porque es un circuito diferente, pueden tener un peor rendimiento quizá, pero veremos qué es lo que consigue hacer Logan Sargeant. Pero ese ultimátum se lo dieron porque el rendimiento está siendo bastante pobre y Mick Schumacher está ahí al acecho. Toto Wolff está trabajando también bastante duro, se lleva muy bien Toto Wolff con James Wolff. ¿Quién es James Wolff? Pues es el jefe del equipo, James Vowles, que siempre digo Wolf, pero creo que se pronuncia Bowles, como es un nombre de por ahí, hay veces que lo pronuncio mal, pero creo que es James Bowles, que fue el jefe de aerodinámica de Mercedes hasta el año pasado, pero ha entrado ahora en Williams a ser jefe del equipo Williams esta misma temporada. Es decir, que Bowles ha estado muchos trabajos con Wolff durante muchísimos años, se llevan muy bien, tienen muy buena relación, y ya estaría ahí intentando meter mano para meter a Schumacher el año que viene en Williams. Así que veremos qué es lo que ocurre. Y para finalizar, el último tema, tenemos que hablar sobre el equipo Haas, muy breve. Tenemos que hablar sobre unas declaraciones que ha dado Nico Hülkenberg, porque Nico Hülkenberg ha lamentado el problema mayor del equipo Haas. Es decir, sobre todo, además, lo que ha dicho es que es difícil de aceptar la posición en la que quedaron clasificando segundo. Nico Hülkenberg acabó decimoquinto. En decimoquinto lugar. También hay que matizar, y él lo mismo lo dice, que tuvo un problema, ahora lo hablamos en cuanto a la gestión de la carrera, pero tuvo un problema, pero sí que, claro, llega a decir eso, es difícil de aceptar este decimoquinto puesto, habiendo clasificado segundo, saliendo quinto, pierde 10 posiciones. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, también tenemos que matizar que realmente Hülkenberg tuvo un problema, y es que en el momento de realizar la parada tiene la mala suerte, pero es que además es el timing perfecto, no, al revés, imperfecto. O sea, eso de que hay veces que hay pilotos que justo casi están entrando y sale el coche de seguridad y les viene perfecto, o incluso un virtual safety car que no da tiempo al resto de pilotos a hacer también su parada, no. Pues Hülkenberg le salió todo el tiro por la culata, la estrategia que tenían. ¿Por qué? Porque paró, y ese mismo momento en el que ya ha salido, en el que ya entonces si hay safety car no gana ventaja obviamente y lo pierde todo, salió el coche de seguridad. Entonces, de esa forma se puso en últimas posiciones, salió ese coche de seguridad, los pilotos de delante le adelantaron haciendo su parada, y entonces de ahí tuvo que remontar. Esa fue la mala suerte que tuvo, pero bueno, ya luego Hülkenberg sobre todo lo comenta porque tendrían que Haas empezar a mejorar en el tema de degradación. Ya hemos hablado aquí que es muy curioso que Haas, que tiene muchos componentes que se los vende Ferrari, tiene el mismo problema de Ferrari en cuanto a degradación. Es un equipo que degrada muy mal, es un equipo que lo gestiona muy malamente, y en carrera pierde muchas posiciones. Obviamente esta carrera fue muy destacada porque Hülkenberg clasificó segundo y salía quinto, pero anda que no ha habido ocasiones que Hülkenberg ha salido séptimo, octavo o
noveno esta temporada y luego ha quedado fuera de los puntos, o igual que Kevin Magnussen. Entonces, en ese sentido, lo tira por ese sentido, lo tira por el hecho de que Haas tiene que empezar a mejorar el tema de la degradación de neumáticos porque los rivales se los comen a lo largo de la carrera, que tuvo esa mala suerte, lo que estoy diciendo, pero realmente ya había perdido muchos puestos, ya no en la salida, porque los pierdes en la vuelta 1, puedes darlo por hecho, pierdes posición a lo mejor con los Ferrari, yo qué sé, imagínate, pero es que estaba perdiendo posiciones con los McLaren, estaba perdiendo posiciones, muchas posiciones por ahí, entonces eso es lo que comenta, que deberían de encontrar ya la forma de conseguir gestionar mejor los neumáticos. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, hemos hablado de muchísimos temas y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto, dar un like y suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo para seguir apoyándolo y nos vemos en los próximos. Un saludo.